Así comienza Charlas Charletas, el programa radial dedicado a la literatura, las artes, las ciencias y algo más. Conducen Héctor Carlos Reis y Carlos Alberto Riquetti. Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas Charletas por FM Arcón Cultural. Hoy vamos a tener varios temas, pero bueno, antes vamos con nuestros auspiciantes, con chispa.com, las obras de hcreis.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com y por supuesto el suplemento Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia. Voy a integrar a mi compañero, a Héctor Carlos Reis, mi nombre, quien les habla, Carlos Alberto Riquetti, como siempre. Hoy tenemos, la verdad, que una jornada bastante interesante en cuanto a lo que es el arte, la cultura, la ciencia, y vamos a pasar un muy pero muy buen momento. ¿Qué tal, Héctor Carlos? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, amigo Carlos? Bien, muy bien. Buenas tardes o buenas noches a los que estén escuchando este programa. Y sí, vamos a pasarlo bien porque tenemos una temática variada. Y además, como lo nuestro es muy improvisado, no tenemos guiones ni nada escrito, va a ser matizado la cosa. Yo tenía ganas de hablar sobre el gran pintor Vincent van Gogh. ¿Por qué? Sí. Porque aparte de pintor, este muchacho era escritor a su manera. No solo vamos a hablar de Vincent van Gogh, ¿sí?, sino vamos a hablar de un escritor bastante peculiar también, ¿sí?, que era, yo creo que fue el último samurái, sin lugar a duda, ¿cierto? Me estoy refiriendo a Yukio Mishima. No vamos a profundizar, simplemente lo vamos a anunciar porque es un caso verdaderamente peculiar y tiene alguna coincidencia con el mismo Vincent van Gogh, que es el pintor que usted va a mencionar y en el cual va a explayarse. Por otro lado, abordaremos la vida de uno de los genios militares y estrategas políticos más grandes de todos los tiempos. Nos referimos al romano Cayo Julio César, hombre que yo creo que si hay para hablar mucho es de este señor, porque no ha dejado títere con cabeza, no la dejó, ni a Cleopatra la dejó con cabeza, ¿cierto? Y después vamos a cerrar, ¿sí?, si es que llegamos, o si no quedará para otra instancia, el de otro personaje tremendo. Nos estamos refiriendo al escritor del vino y del láudano, ¿sí? De la Montilla. Claro, el siniestro y oculto Edgar Allan Poe, personaje y gran escritor, si los hay. Bueno, no lo quiere interrumpir, Héctor. Usted quería comenzar hablando con Vincent van Gogh. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Quería hacer una acotación. Estos cuatro personajes que nombramos tienen algo en común, porque Van Gogh, además de extraordinario pintor, y casi diría el padre del arte moderno, de la pintura moderna, era también escritor, porque hay montones de cartas que escribió al hermano Theo y que están registradas, y que tiene una muy buena forma de explayarse y de escribir los cuadros que él iba pintando. O sea que era pintor y también escritor. Mishima, el japonés, era escritor, entre otras cosas. Sí, entre otras cosas era escritor. Julio César, además de general y estratega, era escritor, porque escribió La Guerra de las Gallias, de Bellum Gallicum, que es el texto que él hizo, que le escribió describiendo la campaña que hizo en las Galias, como general romano. Previo... Y en algunos colegios, incluso como el que usted asistió, al Nacional Buenos Aires, era la época que se enseñaba todavía las alocuciones latinas, ¿sí? Entonces, claro, supongo que lo debe haber leído en latín en clase, ¿no? Exactamente, lo leíamos en latín en clases de Bellum Gallicum, por eso lo digo en latín, porque me acuerdo. Y el otro, y Edgar Allan Poe, bueno, era escritor extraordinario. Ojo, hago constar que nosotros también hablamos en latín
porque también hablamos por las lenguas muertas y por los muertos, cuidado. Claro, especialmente vos que hablás por los muertos, porque tus cuentos de terror son tremendos. Está bueno. Mira, yo lo único que sé es que los únicos que somos unos vivos bárbaros acá somos nosotros dos. Bueno, tenemos para hablar, pero yo creo que hay una coincidencia más, esto, si me permite, a ver. Que se lo diga. Sí. 3 de nuestros personajes de hoy son gente que no se la creyó y por no creérsela se murió, ¿sí? Como es el caso de Van Gogh, como es el caso de Edgar Allan Poe y como es el caso, aunque un poco más intermedio, de Yukio Mishima, ¿cierto? Y el único de los 4 que justamente fue asesinado porque se la creyó fue el caso de Julio César. Porque claro, su error garrafal fue la confianza, lo mató la confianza. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Siga, Héctor, continúe que estaba lindo y yo justo lo interrumpí. No, por favor, al contrario, las interrupciones son buenas porque justamente este programa se basa en el diálogo y el diálogo implica interrupciones, acotaciones. No, lo de Van Gogh, todos lo conocen, su pintura, se hizo famoso por el uso del color amarillo. Y ahí hay una cosa, hay estudios de algunos médicos y científicos que dicen que tenía una afección en la vista que veía con una predisposición al color amarillo, lo cual no sé si eso es exacto. ¿Vos sabés algo al respecto? Sí, por supuesto que sí. Se aduce que el tinte amarillo famoso de sus pinturas no se debía a un defecto en la vista, precisamente. Convengamos que Vincent Van Gogh, nunca vamos a terminar de saber ni de abarcar completamente al personaje, solamente sus secretos lo saben quienes lo conocieron y que bueno, por supuesto no lo podemos entrevistar porque ya no queda ninguno. La última señora que era contemporánea de Van Gogh murió hace 20 años y tenía 175, ¿se acuerda el caso? Una señora que andaba en bicicleta hasta los 90 años y que habrá fallecido allá por 1996-97, que incluso contaba que había sido novia de Van Gogh. En estas cosas, bueno, también se tejen muchos mitos, muchas novedades, porque que sobrevive una persona de esa edad y que encima sea novia de Van Gogh es como yo decir que voy a comprar la Puerta del Sol en España. ¿Quién me lo va a creer? ¿Pero vos estás seguro que vivió 175 años? Sí, incluso la señora decía, en su última entrevista, que la entrevistó incluso el diario Clarín de Buenos Aires, Clarín. Decía, claro, salió en diario Clarín hace como 25 años, decía, con una sonrisa, una señora que parecía una señora de 70, 80 años, y tenía 175, y decía que hasta los 90 había podido incluso andar en bicicleta hasta que empezó a funcionarle mal la rodilla. Decía con una sonrisa siempre que Dios se olvidó de mí, Dios se había olvidado de él, ¿sí? Por eso quedó dando vuelta como Lázaro, no, como se llama, como el famoso mito del soldado romano que crucificó a Jesús, que fue condenado supuestamente a quedar dando vuelta por el mundo hasta el día del juicio final, ¿cierto? ¿Ah, sí? Hay una serie de mitos impresionantes. Le digo una cosa, no se vaya a asustar si acá hay bombazos y cohetes, porque acá, donde estoy yo, le explico que aquí la Navidad se empieza a festejar de entrada. Empiezan los ruidos, o sea que si hay un bombazo, quédense tranquilos. No hay ningún atentado por lo que estamos diciendo, sino que estamos celebrando la Navidad. Así es. No, quédense tranquilos. No, para que nuestra audiencia que tanto nos quiere y que tanto nos ama, no vaya a pensar que nosotros, no sé, nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Pero volvamos a lo de Van Gogh. Se dice que Van Gogh, cuando salía por Holanda o cuando salía por los campos de Francia, sumado a todos sus problemas emocionales, que incluían tomar vermut, que ya están prohibidos hace mucho tiempo, como el ajenjo, que se descubrió que tiene propiedades alucinógenas. Exacto. Y como toda la bebida alcohólica, obviamente una especial afectación sobre las personas con trastornos nerviosos, con trastornos emocionales, ¿sí? Sino que él tomaba una hierba en el campo, la consumía, la comía, y eso supuestamente le hacía ver las cosas de color amarillo. Por ejemplo, hay un viejo conocimiento
que la gente que es adicta a las drogas alucinógenas, incluso los indígenas, toman una medicación, o sea, una medicación natural que crece en forma de hongos, la procesan y la consumen y se conoce como peyote, hongos alucinógenos, pero ellos, claro, en el caso de ellos, ya es como que los indígenas tienen una asimilación muy especial, porque ya son generaciones que vienen haciendo el ejercicio, y si bien alucinan, no tienen las consecuencias nefastas, ni por supuesto es de carácter lúdico, como lo hace la sociedad occidental, ¿sí? Que se droga por placer. En el caso de Van Gogh, nunca vamos a saber si él se drogaba para torturarse, ya pobre más de lo que estaba. No vamos a saber nunca de pronto qué era lo que lo llevaba, de pronto los problemas afectivos, ¿sí? Porque tenía unos trastornos afectivos bastante importantes, y no nos olvidemos del famoso episodio con otro contemporáneo y gran pintor suyo, con Gauguin, claro, Paul Gauguin, que usted escribió la nota justamente para el Arcón Cultural. Me estoy refiriendo a arconcultural.wixsite.com/Colombia, donde usted puso la nota sobre Paul Gauguin, que fue un famoso pederasta, todo esto, echado de Tahití por violador de niñas, ¿sí? Tuvo una relación que en un momento se desbordó, Héctor. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Usted no le voy a decir que usted se acuerda, ¿no? Cuéntenos un poco qué fue lo que pasó ese día tan terrible donde voló donde una oreja voló a la miseria. No, el tema de la oreja de Van Gogh es muy complicado. Y vamos a poner como complemento de esta charla una película que es muy muy buena, que está basada en animaciones, con voces humanas pero con animaciones, que es extraordinaria, es una joya, es una verdadera joya esa película. La vamos a agregar como complemento a este programa, porque y allí se tejen una serie de hipótesis que al final se dilucida que no era así. La hipótesis que va planteando en la película es que no se habría suicidado, sino que habría sido un homicidio, pero al final se diluye esa hipótesis. Pero está muy bien hecha la película, basándose en cuadros de Van Gogh hechos por artistas, con 56.000 ilustraciones que hicieron sobre los cuadros de Van Gogh. Entonces el cuadro se mueve, es una maravilla, es una joya esa película. Que precisamente... Eso se refiere, por supuesto, a Loving Vincent. Claro, exactamente. Loving Vincent se llama la película, que se refiere también a las cartas que le enviaba Van Gogh al hermano Theo y a la relación con el cartero que le llevaba las cartas a Theo. Y Theo, el hermano, murió a los 6 meses de haber fallecido Van Gogh. Algunos autores dicen que era por la tristeza, por la relación que había entre los dos hermanos, que se querían mucho, y la tristeza No, en realidad la tristeza le habrá afectado, pero este hombre, Theo, el hermano de Van Gogh, murió de sífilis, porque era muy mujeriego. Era un tipo bastante, le gustaba la festichola. Pero no era él solo, en esa época todo el mundo. En esa época todo el mundo. Si no lo mataba el militante surista, también estaba enfermo de sífilis, la contrajo con una prostituta, y era tan bueno que hasta dicen que hasta le bajó el precio la mujer. Eso es otra vez anécdota que en alguna otra edición. La historia que estamos hablando hoy de Vincent Van Gogh la vamos a encontrar en los 4 medios que son nuestros auspiciantes, ¿no? La vamos a encontrar en conchispa.com, que es el sitio para quienes aspiran o desean convertirse en escritores. Se les da, obviamente, por supuesto, una sugerencia muy especial. A propósito, le mandamos un saludo muy especial a la pintora española que trabaja con nosotros y que hace parte justamente de Conchispa, que es Cristina Lejos, ¿sí? Por otro lado, el portal de nuestro compañero, las obras de hcrey.blogspot.com, por supuesto, diario El Politicón de riceraldelpoliticón.com, pero donde también van a poder nuestra selecta audiencia escuchar el resumen de lo que nosotros hemos venido conversando en el día de hoy en Arcón Cultural. Bueno, y entonces, para cerrar el tema de Van Gogh, Héctor, sí. ¿Cómo fue este famoso tema de la oreja? Bueno,
La idea de Van Gogh era formar una cofradía de pintores en el lugar donde él estaba en ese momento, que era el sur de Francia. Y entonces lo invitó a Gauguin a acompañarlo y iba a iniciar como Gauguin y otros pintores esa cofradía, esa reunión de artistas. Pero ¿qué pasa? El carácter de Van Gogh era muy irascible y el de Gauguin no se dejaba tampoco dominar, y chocaban porque tenían conceptos pictóricos muy distintos. En realidad, cuando uno analiza las obras de Gauguin, observa que sus figuras eran tintas planas con poco relieve, poco sombreado, y las pinceladas muy planas. En cambio, Van Gogh se caracteriza por las pinceladas sueltas y empastadas, que le dan un carácter impresionante a su obra. Y la concepción que tenía Van Gogh era muy distinta a la de Gauguin con respecto a cómo encarar una obra pictórica. Eran completamente distintas. Gauguin es el que comienza el simbolismo pictórico, incluso la forma más primitiva, por decirlo entre comillas, primitivo, de pintar. Y en cambio, Van Gogh era un carácter más expresivo, más expansivo y más fuerte en la pintura. Me refiero al carácter pictórico. Una cosa, Héctor, digamos que para la gente que no está interiorizada, y usted me va a ayudar a corroborarlo, le recordamos que el impresionismo clásico es la pintura de a punto, ¿cierto? Con el pincel, de a punto, un punto sucesivamente al lado del otro. Déjeme y corríjame si estoy equivocado. Y el impresionismo es punto raya, claro, que le da un aspecto como un poco más. Son dos escuelas distintas. Como si la pintura se corriese, claro, ¿verdad? son dos escuelas distintas. El puntillismo son puntos, uno al lado del otro, con colores complementarios que al mirarlo de lejos se ven, por ejemplo, un amarillo con un complementario, por ejemplo un azul o un violeta, al mirarlo de lejos se ven encimados. Era la teoría del puntillismo. Y la otra, el impresionismo puro, eran comas. En lugar de puntos, del pincel, el punto, comas. Esas comas se hacían de una manera espontánea, muy fuerte la pincelada, muy marcada la pincelada. Ejemplo, Noche Estrellada de Van Gogh, claro. Claro, pero Van Gogh no era exactamente impresionista, tiene mucho, los impresionistas reales eran Monet, Degas también, que era otro impresionista, Monet, Manet, que fue el precursor del impresionismo, pero Van Gogh era, y Cézanne también entraría acá, pero entre Van Gogh y Cézanne forman dos expresiones distintas. Cézanne es el creador, digamos, del arte moderno, incluso del cubismo. Picasso se inspiró en su cubismo, se inspiró en Cézanne, porque Cézanne era geométrico, hacía figuras bien hechas, realistas, digamos, naturalistas, pero en forma muy geométrica, hacía muchas naturalezas muertas, jarrones, y eso es el comienzo del arte moderno con tendencia al cubismo. En cambio, Van Gogh, la tendencia es al arte moderno del expresionismo, la fuente del expresionismo estaría en Van Gogh, porque era la pincelada muy notoria y muy espontánea, y pintaba un cuadro en 2 o 3 horas y pintaba un cuadro, una rapidez impresionante tenía. La prueba está que en 10 años de carrera pictórica pintó como 800, 900 cuadros, impresionante. Le recordamos a nuestra querida audiencia, ¿sí? Que nos pueden llamar, pueden hacernos sugerencias o pueden comentar acerca de los temas que estamos tratando, llamando al 314-733-6522, y los que están fuera de Colombia pueden hacerlo marcando más 57 antes del número que acabo de decir, más 57 314 733 6522. Le voy a contar, está muy interesante el tema, por supuesto, de Van Gogh, y bueno, si toca cerrarlo en el próximo bloque, lo hacemos sin ningún tipo de problema. Héctor, mientras tanto vamos a unos cortes y enseguida volvemos.
Con Chispa. La mejor escuela de escritores online. Conchispa.com. Con todo acerca de aprender a escribir, comunicación, autores varios, libros, entrevistas y nuestra sección especial, Charlas Charletas. Con Chispa. Porque escribir es la chispa de nuestra existencia. Búscanos en www.conchispa.com o escríbanos a conchispa.com@gmail.com. Conchispa.com. Donde las letras son la huella de nuestro paso por la vida. Elpoliticón.com, diario virtual. El Politicón de Risaralda, con toda la política y la actualidad nacional y del departamento de Risaralda. Lea Elpoliticón.com. Diario El Politicón de Risaralda, porque solo la verdad nos hará libres. Encuéntranos en www.elpoliticón.com. ¡Charla Charleta! La anécdota que se sabe de la famosa, se cortó la mayor parte de la oreja y la envolvió en un pañuelo y se la llevó a una mujer en la taberna, una de mujeres que estaban en la taberna, y la mujer se horrorizó cuando vio la oreja. Pero no fue la mujer con la que supuestamente vivía Van Gogh, porque él vivió algún tiempo con una prostituta que tenía un hijo, una mujer que lavaba, incluso hacía trabajo de oficio cuando no trabajaba en la prostitución, una mujer que con adicciones y que sin embargo vivió muchos más años que Van Gogh, porque ella murió a principios del siglo XX. ¿sí? Sí. Yo tengo muy viva la película de 1956. Oh, la que dura. Que tuvo varios títulos. Una en España creo que se llamó El Loco del Pelo Rojo. En América Latina se llamó extrañamente Set de Vivir. Sí, y tuvo algunos otros nombres más, protagonizada por el inmortal Kirk Douglas, que murió de 103 años hace poco tiempo. Anthony Quinn interpretó a Gauguin. Y es una actuación muy sobresaliente, donde mientras uno ve a un Kirk Douglas muy retraído, por otro lado se ve un Gauguin que tenía mucho en común con el papel efervescente del verdadero Gauguin, porque Anthony Quinn tenía ese papel varonil, el papel ese latino, a pesar de que Gauguin era francés y Anthony Quinn era un hombre mexicano, pero que era muy versátil porque hacía papeles de muchas nacionalidades, hasta de alemán, ¿cierto? Hizo Anthony Quinn. Así que imagínense lo que, como Charles Bronson, hacían muchos papeles, pero verdaderamente es impresionante. Y tal cual las películas de la época, sin mostrar nada, simplemente un vacío que se produce cuando Van Gogh se aleja del espejo y se oye un grito y una música de ambiente y aparece el hombre ya vendado en el hospital, ¿cierto? Sí. Después, bueno, sí, se supo, aunque no está descrito en la película, que como usted dice, ¿verdad? Le llevó el trofeo a una joven que había conocido en un café, ¿sí? El pobre Van Gogh evidentemente no estaba bien, es evidente. Sus actitudes, siempre fue un tipo nervioso, impulsivo, pero un gran artista, uno de los grandes pintores de la historia y quizá uno de los precursores del arte moderno. El arte moderno para mí comienzan con Van Gogh y con Cézanne. Gauguin está por allí, cerca, pero no está al nivel, a mi criterio, son opiniones, ¿no?, de Van Gogh. Ahora, termino con el tema de las cartas. Gauguin era un pintor, cuidado, que era un pintor espectacular, ¿cierto? Porque era lo que ha pintado en Tahití con un estilo, yo no entiendo mucho en ese sentido de pintura, pero yo le observo a Gauguin muchos recursos incluso que parecen naif. Es justamente, el arte naif se basa en Gauguin. Muy bien, muy buena la acotación. Una observación, recordemos en Argentina que la que hizo una verdadera incursión en el arte naif fue a Nico Sabó, usted se acuerda, ¿cierto? Sí. Haciendo pinturas de Buenos Aires, allá por la década del 70, del 80, que fueron en su momento muy celebradas. Sí, continúa. ¿Y cuál es la característica? ¿Por qué usted de pronto no lo valera tanto a Gauguin o no le da el rango que supuestamente tiene?
No, le doy mucha importancia. Lo que pasa que para mí Van Gogh y el caso de Cézanne, esos dos, serían los precursores del arte moderno bien contemporáneo, bien actual. Eso es cuestión de opiniones. Gauguin me gusta mucho, pero tiene un estilo que se basa en el arte así simbolista, tintas planas, más bien la parte técnica. Como yo también soy pintor, le doy importancia a la técnica. ¿Entendés? En Van Gogh se ve la pincelada, y en la pincelada... ¿Qué pintor que es usted? Cuidado, no cualquiera. Bueno, y nuestra compañera y amiga Cristina Alejos, que forma parte del conglomerado de Conchispa, de estos tres, Cristina Alejos tiene unas pinturas que son extraordinarias. Y me gustaría que un día habláramos en estas charlas de un cuadro de ella que me impresionó mucho, un cuadro nuevo que pintó ahora, que es un Buda que está abajo de un árbol. El árbol enorme, gigantesco, y el Buda chiquito. Y en el árbol, en la rama del árbol, aparecen caras, al estilo como yo pinto. Por eso me gusta tanto el cuadro, se asemeja mucho a la concepción que tengo yo actualmente de la pintura. Y voy a poner yo, porque ella es muy modesta y no quiere, no sé si lo quiere poner, hizo un estudio sobre el grito de Munch, el pintor Munch, expresionista, que se relaciona también con Van Gogh. Una de las fuentes del expresionismo es Van Gogh. Y el grito es un cuadro famosísimo, y Cristina Alejos, nuestra compañera, hizo un análisis, un estudio de ese cuadro, que está buenísimo, y yo quisiera ponerlo en Conchispa en algún momento. Ella no sé si lo quiere poner, pero yo lo quisiera poner, porque está muy bien escrito, como texto. Un análisis, yo lo encontré técnicamente, algunas palabras, que por ejemplo repite algunas palabras, pero le da mucha fuerza a esa repetición de palabras. Bueno, eso lo quiero poner como ejemplo, no solo de pintura, sino también de escritura. Muchos poetas suelen reiterar palabras justamente para darle fuerza a la expresión, justamente, para darle una forma literaria bastante particular, que de pronto no se admiten en otros géneros. Pero bueno, a ver, Héctor, no nos vayamos del tema. ¿Qué pasó con Van Gogh? ¿Se suicidó entonces? Bueno, al final sí, al final se suicidó. Tendría muchos dolores de cabeza, muchas angustias existenciales, bueno, no daba más el hombre y se suicidó. Pero en la película esa que yo digo, la animación esa, que está muy bien hecha, durante toda la película queda la sospecha de que puede haber sido asesinado. Era un hombre que le tenían fastidio porque era un hombre uranio, era un hombre hosco, aunque era un gran humanista, sí, porque Van Gogh era un hombre del pueblo que quería a la gente. Exactamente. Y era un hombre que en el fondo de su corazón estaba con los pobres, porque él, pudiendo haber tenido una vida de pronto un poco más distendida, él siempre optó por estar donde tenían lugar los acontecimientos más dramáticos de la humanidad, ¿sí? Estar con mineros en Holanda, en una época de mucha explotación laboral de la segunda revolución industrial. Era un hombre que incluso predicó, pero que lamentablemente se cansó de vivir y como si hubiera sido una cuestión del destino, simbiótica, como usted lo dijo en un principio, ¿sí? Su hermano dejó de existir apenas unos meses después, como si no hubiera podido vivir sin ayudar al hermano al que siempre le dio la mano cuando estaba en la mala, como quien dice, ¿no? Sí, si no hubiera sido por Teo que lo ayudaba económicamente, no sé, Van Gogh no hubiera podido sobrevivir, porque él pintaba, la pasión de él era la pintura y no vendía los cuadros, entonces no se vendía. Se parecía a un amigo mío que acumula cuadros y que no los vende porque el arte es como una especie de ceremonia ritual y que tiene todas las casas llenas de cuadros. Menos mal que no tiene el problema de Van Gogh, que lo querían desalojar siempre por no pagar, porque si no lo terminaría en la calle. Terminaría en la calle. Con todos los cuadros. Hablando de ritual, ¿qué te parece si hablamos algo, vos sobre todo, que profundizaste bastante, de Mishima, el japonés, que terminó en un ritual? Sí, exactamente. Pero antes vamos a mandar unos saludos muy especiales a la gente que nos está escuchando en esta sintonía, precisamente en este mismísimo momento, mi querido Héctor Carlos Reis. Un saludo muy especial a mi hermana, bueno, el burro por delante, ¿cierto? Mi hermana mayor,
Roxana Paola, que vive en este momento en San Antonio de Padua, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y también, por supuesto, a sus hijos, mis sobrinos, Franco, Valentino y Bruno. También otro saludo muy especial al sobrino de la otra parte, que se llama Milo. Le manda un saludo también muy especial. A usted siempre lo saludan, es una cosa increíble. Le manda saludo Ederlinda, pero otra Ederlinda. Le manda saludo Ederlinda de Verazategui para Héctor, que ella dice que siempre lo recuerda del sector del Tigre Hotel, allá en San Isidro, ¿vio? Lo conoce desde el sector por zona norte. Sí, anduve famoso mucho, allá en la década de los 80 y de los 90. Muy concurrido en altas horas de la madrugada, un sitio muy agradable. Y lo recuerdo, usted es un hombre que sin duda dejó huella, Héctor. Después, bueno, hay otro saludo muy especial para Gerardo Antonio Ríos. Él vive en Medellín, ¿sí? Él dice que vive por uno de los sectores más pintorescos de la ciudad. Otras voces dicen que vive en la Comuna 13, ¿no? Es un lugar muy, muy especial, sobre todo cuando se apaga la luz en Medellín se enciende la Comuna 13. Una cosa bastante especial, pero bueno, un saludo muy especial a toda la gente que vive por ahí y que también nos sigue por su intermedio. Saludamos a las dos poetisas de Dos Quebradas, que siempre nos recuerdan, a usted también, Héctor. Una se quedó con muchas ganas de seguir hablando con usted. Bueno, estoy hablando de Yolanda Romero Martínez, ¿sí? Y la segunda, usted no la conoce, pero yo sí, es su inseparable amiga y maestra de generaciones de poetas de Dos Quebradas en el departamento Risaralda de Colombia, que es Ninfa Marín Escudero. Y por el otro lado nos manda un saludo muy especial desde España, creo que es un conocido de Cristina Alejo, sí. Nos manda saludos muy especial Jordi Urrieta Vizcaya Mariscal, que es de Burgos, Héctor. A ver, ojalá que nos esté llamando en esta audición para poderlo tener en línea. Sería buenísimo, porque justamente en Burgos hay un museo de la evolución con restos fósiles. Muy cerca hay un lugar que se llama Atapuerca. En Atapuerca se encontró un yacimiento extraordinario de restos fósiles de homínidos, antecesores al Homo sapiens. Incluso... Convengamos que Atapuerca no entra cualquiera, Más allá del nombre, no entra cualquiera, No, hay un montón de investigadores. Desde 1980 que están investigando, hace un montón de descubrimiento. Incluso restos fósiles de que tienen más de 1.200.000 años. Hasta restos fósiles más modernos. Hablando de Atapuerca, Héctor, sí. Le cuento, ¿sabe quién estuvo en Atapuerca? Atapuerca, Sí. Atapuerca. Estuvo en Atapuerca, sí, estuvo en Atapuerca. Nos estamos refiriendo a, por supuesto, a María del Carmen Palomino Moreno, que es una persona muy especial. Ella es una gran docente, una mujer, una intelectual, ¿cierto? Una intelectual colombiana que ha estado visitando muchos restos fósiles, ¿cierto? Y por supuesto ha ido con su inseparable compañera, ¿cierto? Que es una mujer que usted también conoce y que tomó los hábitos. Su hermana Lucerito, que fue a bendecir a los cavernarios que encontraron ahí, claro. Estuvo ahí haciendo algunas cosas también, y yendo a ver las cuevas de Altamira, y pasaron por todos esos lugares, ¿cierto? Bueno, o sea, digamos que mire, Lucero y María del Carmen Palomino Moreno, no se ganaron la espada del Cid Campeador en la Catedral de Burgos porque no se la pudieron llevar. pero un poco más se la traen acá para Pereira Risaralda, donde ellas en este momento viven. Un saludo, por supuesto, muy, pero muy especial para ellas. Héctor, con respecto al tema de Mishima, yo le voy a decir, ya para ir a otros avisos comerciales, que si no nos van a ejecutar nuestros queridos sponsors, porque no la pasamos charleta y resulta que nunca lo pasamos. Pero bueno, lo vamos a dejar con esta inquietud. Mishima es un caso absolutamente opuesto a lo que fue Van Gogh. Es un hombre que tuvo un final similar, pero digamos que, ¿cómo le podría explicar? Un hombre que se podría decir vivió
y murió como él quiso vivir y como quiso morir. Porque es una historia, se la dejamos para el siguiente bloque, ¿le parece? Bueno, cómo no. Las obras de hcreis.blogspot.com. Óleos, videos, cuentos, novelas, ensayos y artículos de opinión. El sitio web virtual de Héctor Carlos Reis para todos los amantes de las artes y las ciencias. Recuerde, las obras de hcreis.blogspot.com, donde de cultura se sabe un montón. En la milenaria China teníamos a Confucio, pero sin embargo necesitábamos un medio virtual como el Concultural para alcanzar el mismo conocimiento que nos daba maestro. Por eso, como China nos gusta seguir aprendiendo, después de cientos de años, seguir haciendo ceremonia del té con internet, leyendo siempre suplemento al Concultural de Diario Politicón de Risaralda. Lea Arcón Cultural, el suplemento del diario El Politicón de Risaralda, con todo acerca de literatura, historia, cine, escultura, teatro y la actualidad de la cultura del mundo entero. Encuéntralo en arconcultural.wixsite.com/Colombia. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo sapiens sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero. ¡Charla Charleta! Bueno, seguimos en Charla Charleta, siempre por FM Arcón Cultural. Mandamos también un saludo muy especial, por supuesto, a una persona que nosotros conocemos y le tenemos mucho cariño, que es la señora con todas las letras, Rocío Suárez. Está pasando en este momento un momento muy especial con su marido, que está padeciendo coronavirus, y le deseamos desde donde estamos a Colombia un deseo de muy pronta recuperación y que pronto se puedan reunir. Son dos esposos maravillosos que se aman muchísimo, y sería muy bueno que de pronto estuvieran juntos otra vez para seguir siendo todos los felices que ellos saben ser. Conchispa.com, el sitio donde aquellos que buscan escribir y tienen la necesidad de hacerlo, por supuesto, se pueden orientar y tener incluso una asesoría personalizada. Las obras de hcrey.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com, y el suplemento cultural de este querido diario también de Colombia, Arcón Cultural, al cual pueden seguir en arconcultural.wixsite.com/Colombia. Habíamos quedado con la cuestión de Mishima, Héctor. Sí, Mishima, sí. Tremendo personaje histórico, un hombre que de algún modo pasó toda su vida, sus 40 y pico de años, preparándose para morir de una forma heroica, romántica y muy especial. Muchas veces, ¿cierto? Existen, comencemos por allí, ¿no? Existen dos grandes tendencias en la parte política. Una que es la parte de la izquierda y otra es la parte de la derecha, ¿cierto? Y a veces la izquierda comete el error, ¿cierto? El mismo error de la derecha de subestimar al contradictor, ¿sí? ¿En qué sentido? El hombre de izquierda es un hombre que su psiquis, su psicología, su forma de pensar, y usted lo sabrá como experto del conocimiento humano, Héctor, y como estudioso del mismo, es un hombre que en su aspecto más grotesco suele construir, pero sobre la destrucción. Sobre
la destrucción del orden establecido construye. Mientras, obviamente, el hombre con psicología e ideas de derecha piensa lo contrario. Él piensa que el camino, la salvación o la superación de una determinada situación va a ser tratando de conservar todo, ¿sí? Es el caso de Primo de Rivera, de Franco, de Hitler y de un montón de personajes que han existido. Mussolini, cierto que si bien empezó siendo un hombre de izquierda, evolucionó hacia la derecha y de hecho es el creador del fascismo, ¿sí? Y nos encontramos como producto de esta psiquis de la derecha con un personaje como Yukio Mishima, que fue una persona muy compleja, una persona que si bien ejerció el culto al espíritu y a la elevación, que es un ideal del fascismo, ¿no? El espíritu de sacrificio, lo complementó con una sexualidad dispar. Recordemos que él era bisexual, Yukio Mishima, sí. Lo cual, siendo un hombre de derecha, supongo que es un poco complicado, ¿cierto? Usted lo sabrá por otros casos que se habrá conocido. El caso de Rom, ¿no? El alemán que estaba con Hitler, de las brigadas, de las camisas pardas. Las camisas pardas, antecesora de las camisas negras nazis, claro. Sí. Obviamente nosotros, hablando de esto, no hacemos ningún tipo de apología. Lo que estamos haciendo es mencionar hechos históricos por los que tarde o temprano todo el mundo tiene que pasar como parte de la historia. Pero volviendo a lo de Yukio Mishima, es un hombre que desarrolló una sensibilidad por la tradición muy grande, una sensibilidad por el Japón que él conoció, el Japón de la autoridad indiscutible del emperador. Esto al margen de la parte práctica, sí, porque Japón, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos ejerció el gobierno hasta devolverle la soberanía, que estuvo muchos años MacArthur, creo que hasta el año 50, bueno, él entrega la soberanía a Japón, pero con las condiciones de que el emperador de entonces, Hirohito, ya no sea una divinidad, ya no tenga una autoridad suprema, lo cual a los sectores recalcitrantes tradicionalistas, entre los cuales, por supuesto, se encontraba Mishima, y no era muy gracioso, ¿sí? Convengamos, volviendo a lo que intentaba decir antes, en el Japón moderno, y sobre todo en el Japón del siglo XX, digamos que nunca gobernó el emperador. El emperador era una figura que representaba el símbolo de la grandeza nacional, el dios viviente, pero digamos que no era el hombre que tomaba las determinaciones políticas. Lo hacían los sectores empresariales, lo hacían el primer ministro. Los militares. Claro, los militares eran fundamentales, ¿cierto? Y por supuesto adoptaron, en base a los mismos ancestros que ellos quisieron destruir, entre comillas, en nombre de la modernidad, un culto a los samuráis, ¿sí? Y digamos que ese cuento maravilloso, de alguna manera fue el cuento que creó Mishima, o la historia, o en un lenguaje muy argentino, de pronto que lo demás no lo conoce muy bien el resto del mundo, el relato, ¿no? Que se habla tanto de relato. Y Yukio Mishima, ¿qué fue lo que hizo? En sus orígenes, mientras él escribía una poesía, que le digo la verdad, es una poesía espectacular, de la cual ojalá en algún momento podamos leer o hacer una selección, una recopilación. Escribió numerosas novelas, ¿sí? La poesía es una exquisitez, pero paralelamente nos encontramos que esa sensibilidad, en lugar de explotar como en el caso de Picasso, hacia Stalin, Lenin, Trotsky o cuantos personajes de izquierda, explotó hacia la extrema derecha, porque Yukio Mishima, a ver, Héctor, creó un grupo paramilitar, sí, que no usaban armas, ¿sí? Era como una especie de policía moral. Artes marciales, usaban artes marciales. Sí, sabían artes marciales. De hecho, bueno, el carácter hedonista de Mishima lo llevó a la práctica del fisicoculturismo, claro. Lo llevó a la práctica de una alimentación
y una dieta que no abandonó ni siquiera el día que falleció, ¿cierto? Hasta el último momento hizo el mismo régimen, ¿cierto? El cuerpo de él al morir era el cuerpo de un atleta entrenado para una olimpiada. De hecho existen fotos de él, fotos obviamente pintorescas donde se lo ve con una katana samurái, con el pañuelo en la frente, con el símbolo japonés del sol naciente, ¿sí? y unas leyendas que eran muy usuales en la época samurái o en la época imperial. La cuestión es que Yukio Mishima, Héctor, ¿cómo le parece que estableció un cuerpo paramilitar para dominar y manejar a la sociedad? Sí. Recordemos que en los últimos años de Yukio Mishima, y ahora lo dejo un poquito a usted que nos dé las impresiones, era el tiempo de los Beatles, que estaban en furor, ¿sí? El tiempo del amor libre, del hipismo, de la marihuana, de las experiencias con ácido lisérgico. ¿Cómo pudo haberle caído esto, ¿cierto?, a un hombre como Yukio Mishima, a un sector tradicionalista japonés, de ver que las niñas, de usar un kimono, de hacer la ceremonia del té, de hacer los famosos bailes japoneses, la ven con jopo, minifalda, vestida de otra manera, escuchando otra música que no es la de los padres, y eso generó una efervescencia que lo llevó nada más ni nada menos a Mishima, que a todo esto Mishima, recordemos que fue candidato a recibir el premio Nobel. O sea, no estamos hablando de un escritor de telenovelas baratas de Latinoamérica. Estamos hablando, como decían los argentinos, estamos hablando de un grosso, ¿cierto? Sí, sí. Estamos hablando de un hombre con una capacidad interpretativa de los sentimientos y de las sensaciones humanas muy profundas, ¿cierto? Con mucho autocontrol, pero a su vez muy expresivo a la hora de hilvanar la pluma. ¿Vos recordás alguna de las obras de este hombre, ya sea en prosa o en verso? ¿Cuál era la temática a la cual apuntaba en sus obras, por ejemplo? Pero Mishima lo que hacía, básicamente, era hablar de la naturaleza humana, de los deseos de grandeza, de las aspiraciones. Como le estaba diciendo, hay una polémica que existe, ¿cierto? Hasta el día de hoy no se resuelve. Él renunció al premio Nobel en favor de quien había sido su mentor y maestro. Sí, era el maestro Kawabata, que fue en definitiva el que recibió el premio Nobel en Estocolmo, en lugar de él. ¿Sí? Recordemos que Mishima fue un hombre que, si bien era un tradicionalista, él salió a conocer Estados Unidos, Inglaterra, estuvo en Europa, observó los distintos modelos de sociedades, pero ante todo él fue un japonés, y un japonés, como dirían los colombianos, un japonés chapado, ¿sí?, de raca mandaca, muy aferrado a sus costumbres, que lo llevaron a intentar un golpe de Estado en 1970. Un golpe de Estado, ¿cómo lo ve, Héctor? Sí. Un golpe de Estado. ¿Usted se imagina un militar romántico argentino dando un golpe de Estado? Yo no le creo a ninguno. No. Eso de me muero por el sable, no, dejá. Me muero por San Martín. Pero este era un romántico en serio. Sí. Se metió, Héctor, haciéndose pasar por ir a visitar a un general, ¿cierto?, como Cervantes, cuyo nombre no me puedo acordar en este momento, ¿sí?, lo fue a visitar, y cuando el general se quiso dar cuenta, era prisionero. Prisionero de la brigada. Pero fíjate lo que sería Mishima, que en ese momento se produce, a las pocas horas, se genera un caos espectacular. O sea, imagínense el caos en una sociedad moderna, que a esa altura había pagado todo lo adeudado a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que estaba en pleno proceso de superdesarrollo y de industrialización, como era Japón, con la famosa marca que todos conocemos, ¿cierto? Sí. Y Mishima en ese momento apareció como el Japón que se negaba a morir, el Japón de los samuráis, de los emperadores, obviamente orquestado por los mismos que se encargaron de perseguir a los samuráis
en nombre de comprar fusiles de pólvora, ametrallador y cañones. Pero bueno, eso es otra cuestión. Y Mishima sale a hablar con los soldados, con la policía, intenta dar un discurso, se burlan de él, váyase. Bueno, Mishima se cansa, hace una viva al emperador y entra donde estaba, en el cuartel, y da todos los indicios de poner a organizar su propio sacrificio personal, que los japoneses llaman harakiri. Harakiri. Sí. Claro, se pone, mire lo que le voy a decir, no quiero decir exactamente el tipo de relación que tenía y creo que tampoco es interesante. Mishima se saca la camisa frente a los pedidos desesperados del general, que a pesar de ser su prisionero y de estar atado, ¿sí?, pide que le quiten la mordaza para pedirle que no se mate, porque lo quería y lo consideraba un hombre muy valioso. Y el novio de Mishima, y qué terrible, ¿no?, porque era la pareja silenciosa de Mishima, es el que se apresta a cortarle la cabeza, que era la complementación del ritual. En el ritual del harakiri, le hunde el cuchillo en el vientre. Se abre el estómago, se remueve con ambas manos, y antes de expirar, el asistente al suicidio ritual lo tiene que decapitar. Un ritual que tenía en ese momento muchos siglos de existencia, pero que ya prácticamente nadie practicaba, porque estaban todos un paso más allá. Yo por eso siempre voy a enfatizar que Mishima fue un Van Gogh al revés, porque era un hombre ordenado, con su salud, con sus alimentos, pero que a la postre iba a terminar como terminó. Iba a terminar mal, porque ninguno de los extremos es bueno, Héctor. Y usted lo sabe como experto de comportamiento humano, ¿no le parece? Sí, da para pensar. Yo estoy meditando un poquito sobre esto. Hay un tercer personaje que sería un eslabón entre esos dos que hemos hablado hasta ahora. Es el caso de Julio César. Él falleció justamente en el 44. Pero lo importante de Julio César es la faceta como estratega y como el fundador, sin decirlo, de lo que vino después. Lo que vino después fue el Principado y el Imperio Romano. En ese momento era la República Romana. Él fue un general de la República. Lo dirían en latín, ¿no? Res Publica, o sea, la cosa pública. Él era cónsul, bueno, fue la famosa campaña que hizo en las Galias, lo que es actualmente Francia. Y fue allí que estuvo 5 años en esa campaña, donde escribió el famoso texto de la Guerra de las Galias. Héctor, antes de seguir, vamos a unos comerciales y enseguida volvemos. Bueno, cómo no. Con Chispa. La mejor escuela de escritores online. Con Chispa.com. Con todo acerca de aprender a escribir, comunicación, autores varios, libros, entrevistas y nuestra sección especial, Charlas Charletas. Con Chispa. Porque escribir es la chispa de nuestra existencia. Búscanos en www.conchispa.com o escríbanos a conchispa.com@gmail.com. Conchispa.com. Donde las letras son la huella de nuestro paso por la vida. En la milenaria China teníamos a Confucio, pero sin embargo necesitábamos un medio virtual como el Concultural para alcanzar el mismo conocimiento que nos daba maestro. Por eso, como China nos gusta seguir aprendiendo, después de cientos de años, seguir haciendo ceremonia del té con internet, leyendo siempre el suplemento al Concultural de Diario Politicón de Risaralda. Lea Arcón Cultural, el suplemento de Diario El Politicón de Risaralda, con todo acerca de literatura, historia, cine, escultura, teatro y la actualidad de la cultura del mundo entero.
Encuéntralo en arconcultural.wixsite.com/Colombia. Las obras de hcreis.blogspot.com. Óleos, videos, cuentos, novelas, ensayos y artículos de opinión. El sitio web virtual de Héctor Carlos Reis para todos los amantes de las artes y las ciencias. Recuerde, las obras de hcreis.blogspot.com, donde de cultura se sabe un montón. ¡Charla, charleta! ¿Y de qué me quedó pendiente el tema de Julio César? Me quedó pendiente algo, la importancia de Julio César, aparte de escritor que escribió ese libro, La Guerra de las Galias. Él tomó como hijo adoptivo a Octavio. Y Octavio fue posteriormente el famoso emperador Augusto. Que fue ¿No era sobrino o estoy equivocado? ¿Cómo? Octavio no era sobrino. Sí, pero lo adoptó. Lo adoptó. En el testamento figura como adoptivo, como hijo adoptivo. Es muy importante. Yo tenía entendido que había adoptado él, había sido a Bruto. Sí, no, Bruto era el sobrino. Que también lo adoptó. También lo adoptó. Y que fue uno de los que lo mató. Uno de los conjurados que lo mató en el año 44 antes de nuestra era. Bruto, por eso la famosa frase, tu quoque figli mihi, tú también, hijo mío, le dice Julio César agonizante a Bruto, que lo estaba ejecutando, que lo estaba matando, le estaban clavando cuchilladas, le clavaron como 20 puñaladas, impresionante. Pero creo que fueron 47. 37 puñaladas, sí. No sé si me lo soñé, y bueno, si me lo soñé voy y lo voy a jugar a la lotería. Claro, se ensañaron con el tipo. Pero lo importante de Julio César fue que creó la idea de la terminación del concepto de república para entrar en el concepto de principado. Los romanos en esa época eran muy reacios a la monarquía, porque habían tenido la monarquía al principio de los romanos del año 600 antes de nuestra era, hasta la época, los primeros 3 siglos de Roma fueron monarcas. ¿Los etruscos o los etruscos? ¿Cómo se llamaban los etruscos? Los etruscos, había monarcas etruscos y de otras regiones de la zona del Lacio, pero eran unos dictadores, un desastre. Entonces estaba muy desprestigiada la monarquía, por eso se inauguró la República Romana, que duró 3-4 siglos, la República Romana. Entonces la idea de introducir de vuelta el concepto de príncipe y de rey, los romanos no lo querían. Entonces Julio César, con todo el poder que tenía por las legiones que había derrotado a los galos, en las Galias, tenía poder militar, gobernaba en Roma en esa época el cónsul, dentro del concepto de república. Y los cónsules eran elegidos todos los años. Y se asoció Julio César con la parte más popular. Era una república, no como el concepto que tenemos ahora, gobernaba la oligarquía, eran oligarcas, eran todas familias adineradas, ellos gobernaban. Y Julio César se acercó más al Partido Popular, donde la plebe estaba más en ese partido. Igual no eran tampoco proletarios ni mucho menos, era un concepto muy oligárquico siempre, pero eran más populares. Y se había hecho muy popular Julio César, el pueblo lo quería muchísimo. Por eso estos conjurados lo mataron, porque pensaban que se iba a ser dictador, que se iba a perpetuar en el poder. En realidad tenía el título de cónsul vitalicio. Pontífice máximo, que era jefe hasta del culto religioso. Claro, también tenía la posibilidad de manejar el tema del culto religioso, los dioses romanos. Prácticamente era un dios viviente, prácticamente fue el único por eso que vivió como un dios viviente. Pero Julio César tuvo la viveza de adoptarlo a Octavio, y Octavio después fue el emperador Augusto. Octavio, un tipo muy astuto, muy inteligente, y hizo un gobierno muy progresista, pero eso es otro tema.
Yo quiero terminar con Claro. Julio César en esto. Que Julio César termina la República y comienza una nueva etapa. Y además fue un literato, porque escribió la Verbum Gallicum y está muy bien escrito, donde describe todo lo que eran las Galias en ese momento. Y tenía algunos pensamientos filosóficos, algunas ideas. Era un hombre con conocimiento, muy inteligente, muy astuto y un general. Por eso yo lo relaciono con el comienzo de una nueva etapa en lo que después fue el Imperio Romano. Pero terminando con Julio César y entrando para otro momento lo de Poe. Sí. Poe, vamos a tener que hablar mucho sobre Poe, porque está dentro de lo que es la escritura. La escritura Pero hay clásica. algo, a ver, Héctor, Sí. hay algo que yo, obviamente, lo de Edgar Allan Poe va a quedar, Sí. probablemente para el próximo programa lo vamos a abarcar en primer bloque. Sí. Vamos a estar hablando del gran escritor de Baltimore, el gran Edgar Allan Poe, fallecido curiosamente el día de mi cumpleaños, 7 de octubre, pero de 1849, exactamente 120 años antes de que yo nazca. Ajá. Mire usted lo que son las cosas de la vida, ¿sí? Pero bueno, lo que yo quería decir y redondear con respecto a Julio César Sí. era lo siguiente. Hay que ir desde un principio para tratar de comprender. A nosotros en la historia académica, en la historia tradicional, nos enseñan que los romanos no eran muy proclives a la monarquía. Y es cierto, porque todo tiene algo de cierto. Pero no nos olvidemos que estábamos en un estado, que era el estado romano, donde había muchos envidiosos, donde había mucha búsqueda y ambición de poder, donde todo el mundo quería mandar, donde a nombre del pueblo se cometían actos privados abominables, ¿sí? Y no nos olvidemos que de algún modo Julio César acaparaba muchas envidias por su habilidad, y había muchos hombres mediocres gracias a los cuales el intelecto y el talento de César no lo dejó desempeñar cargos porque hubieran sido verdaderamente fatales, ¿sí? Recordemos, como usted decía, sí, Julio César era descendiente de la gens Julia. Se consideraba que Julio César era descendiente de los antiguos fundadores de Roma, era un patricio, que era la clase privilegiada, ¿sí? Pero el hecho de ser popular hizo que Julio César, y nunca nos olvidemos, prácticamente tirara la casa por la ventana y dilapidara la fortuna familiar para tratar de obtener a cambio de su fiesta favores políticos, ¿sí? La familia casi queda en la ruina, y la familia de César, si bien era una familia de muy buena posición, no era una familia rica, millonaria, como podía ser la de Craso, ¿cierto? Estamos hablando de un hombre con un rango social, pero no era un millonario, ¿sí? Y por el otro lado, ¿qué fue lo que hizo César? Primero, obviamente, él empezó a frecuentar a los populares. Él era amigo de Mario, ¿cierto? Que era lugar de Sila, que después se hizo dictador también, una especie de dictador de derecha, del partido aristocrático. Y no nos olvidemos que en el medio, incluso contemporáneo de los populares y los aristocráticos, estaba un sector que ahora catalogaríamos de tibio, que era el sector de los caballeros. Marco Tulio Cicerón era un tibio, ¿cierto? Era de los caballeros, ¿sí? O sea, era un poquito de... O sea, picaban en todos lados, ¿cierto? O sea, los caballeros comían, claro, la longaniza la comían con la derecha y el quesito con el popular, y las aceitunas. Una cosa por el estilo, para buen entendedor, pocas palabras. El asunto es que Julio César, cuando le convino, él no tuvo ningún problema en romper con los populares y pasarse a los aristócratas, porque era un hombre que iba donde iba la política y donde iba el viento, un hombre que ha querido incluso ser dejado en el camino por los mismos envidiosos, ¿sí? Que se lo quisieron sacar de encima, lo mandaron a España, ¿cierto? A lo que es hoy España, sí, sí. Lo mandaron a hacer una campaña, lo mandaron a fracasar, ¿sí? Volvió triunfador, lo mandan al África del Norte a pelear contra Yugurta, vuelve totalmente triunfador, ¿sí? Y la prueba es que a él directamente
por tantas envidias y temerosos de su éxito y de su poder, viene el famoso episodio, que a él le prohíben el paso del Rubicón, que bueno, ningún general que volvía de una campaña podía pasar como límite ese río tan importante del norte de Italia para entrar en Roma. Claro, el caso es que no podía haber legiones romanas dentro del territorio de Italia. Todas las legiones estaban afuera. Entonces pasar el Rubicón era el límite. Y él pasó ese límite. Y se metió en el territorio de Italia con legiones. Hay una anécdota que dicen que en realidad pasó disfrazado. Esto es una anécdota que está comprobada, parece históricamente. En realidad no pasó con las legiones. Las legiones fueron por un lado y él se disfrazó de lo que ahora sería un camionero o un carretero, en un carro disfrazado de carrero. Y pasó con un ayudante el río Rubicón. Y las legiones fueron por otro camino y después se juntaron. O sea que el famoso... Pero la frase es Alea Jacta es, que quiere decir la suerte está echada. ¿Por qué? Porque no podía entrar con legiones a Italia. Entonces él, al entrar con soldados, la idea era apoderarse del poder, y el Senado romano, que estaba en Roma, ahí se arrodilló, salían todos espantados. Bueno, el tipo entró victorioso. Pero eso revela que Julio César era un individuo que buscaba el poder en realidad. Y no era un... Vos mencionaste a Cicerón, no era ni un filósofo, ni un pensador, ni un constructor, como fue después el hijo adoptivo Augusto, Octavio. Un estadista. Claro, pero del punto de vista político del poder, no de organizarse desde el poder para la comunidad. O sea, no sería un estadista, más bien diría un estratega político. Y un hombre que no podemos dejar pasar por alto un gran detalle, Héctor, si no, no sé, los intelectuales nos van a ejecutar a nosotros, no a César. Mire, a César ya lo ejecutaron, hace tiempo. Que era un hombre, claro, que era un hombre que tuvo que superarse desde el primer momento de su vida porque era un epiléptico. Tenía ataques, caía con espasmos y con espuma en la boca, segregando saliva, y estaba obligado a hacer, si bien se decía que en ese momento los hombres que sufrían la enfermedad eran hombres tocados por los dioses. Por los dioses, exactamente. Por los dioses del Olimpo romano. Era un hombre que tuvo que superarse para demostrar que valía lo que en realidad pesaba, o mucho más de lo que pesaba. ¿Sí? Sí. Y hay una característica que lo relaciona con Mishima que hablaste antes. Se dice que Julio César también era bisexual. Que se le dice una frase famosa, que era el amante de las mujeres de las esposas de Roma, de las mujeres esposas de Roma, era el amante, y era el amante de las mujeres y el marido de los hombres. O sea, en una palabra, que era bisexual. Pero era muy común en la época. Era muy común en la época. Claro, era muy común en la época y no... Y además, los griegos, claro. Además, los romanos, los griegos lo han practicado. Claro. Lo que pasa es que la mujer no estaba catalogada como ahora la consideramos al género femenino, con los derechos femeninos. En ese momento la mujer era un instrumento. No obstante, las mujeres con astucia tenían poder. Acordémonos de Agripina, de la madre de Nerón, bueno, todas las grandes mujeres que con poder y estrategia... Livia, la abuela de Claudio. Claro, ahí está. Eran mujeres muy astutas, pero manejaban la astucia, pero lo manejaban con astucia, con inteligencia, diríamos. Pero... Y si bien ya no era el Imperio Romano, recordemos que fue el Imperio Romano de Oriente, la emperatriz Teodora con Justiniano. ¿Sí? También. Una mujer que decían que era el poder atrás del trono. El poder atrás del trono, claro. Por eso, las mujeres en ese momento tenían que ocultarse, como vos dijiste, detrás del trono. O sea, manejaban los violines, pero con astucia. Pero la cara la daban los hombres, porque la mujer estaba muy denigrada. No hay que olvidarse de la rebelión en los griegos. Vamos para atrás, 3 siglos antes de lo que estamos hablando de Julio César. Los griegos, con Lisístrata, la rebelión de las comedias de Aristófanes, donde está la comedia esa, donde la rebelión de las mujeres. La rebelión de las mujeres era no acostarse con los maridos. Entonces ahí
triunfaron y algunos derechos obtuvieron. Es algo parecido a lo que se hablaba del famoso rapto de las Sabinas, Claro. en la época prefundacional de Roma. De hecho, Roger Moore trabaja en una película que es El rapto de las Sabines, Ajá. ¿cierto? Que son secuestradas de Alba Longa, pero se las llevan los romanos, pero contentas con su suerte les piden a los maridos que la dejen tranquila viviendo en Roma, que aquí no ha pasado nada, una actitud muy moderna pero imperdonable. Para ir entrando en el último tramo de nuestro programa de charleta del día de hoy por FM Arcón Cultural, vamos hacia lo que es la muerte de César. ¿Sí? Dicen que Cleopatra, a ver si usted escuchó esto, que Cleopatra tuvo el sueño de que a César lo mataran. Y César fue, sacó pecho, acá mando yo, acá yo pego 4 gritos, hago lo que quiero, y resulta que entró totalmente desprotegido al Senado. Al Senado, exacto. Y ahí es donde algunos de sus colaboradores directos lo terminan de dar muerte, generando una guerra civil impresionante que costaría litros de sangre, no solo romana, sino de aliados romanos. Sí, sí. Sí. En realidad se consideraba tan intocable Julio César porque fue prevenido que los idus de marzo, que era el día en que se hizo la conjura el 14 de los idus de marzo. Sí. Día 14. Sí. Y fue prevenido de que iba a haber un atentado y él consideró que no lo iban a tocar, que era intocable, y fue al Senado, la reunión que hacía el Senado, y fue desprotegido, como dijiste vos recién, no tenía custodia, y se abalanzaron algunos senadores complotados, y entre ellos estaba el sobrino, Brutus, y lo mataron. Y eso generó después una guerra civil. Pompeyo, que era el general, se enfrenta justamente a Marco Antonio, que era otro de sus lugartenientes. Era lugarteniente de Julio César, Marco claro, Antonio. Exacto. Los egipcios, el emperador Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, ordena, siendo prácticamente un niño, el asesinato para congraciarse con César. Pompeyo huyó desde Roma, huyó Pompeyo a Grecia. Ahí se produjo una batalla donde fue derrotado Pompeyo. Huye a Egipto, y ahí los egipcios, entre ellos el niño el faraón, que era hermano de Cleopatra, eran dos hermanos, Cleopatra y Ptolomeo. Lo aprenden a Pompeyo cuando desembarca Pompeyo en Egipcio, derrotado en Grecia por las tropas de Julio César, y cortan la cabeza y se la llevan en un cesto la cabeza a Julio César. Julio César lo apreciaba a Pompeyo. Lo que menos hubiera querido Julio César que lo matara a Pompeyo, por un gran general. Pompeyo el Grande, era un gran general. Había sido uno de los grandes generales de la República Romana. Julio César finalmente fallece asesinado, deja un hijo, Cesarión, con Cleopatra, que va a pretender ser heredero en un momento al trono de Roma, ¿cierto? Todavía no era un imperio, probablemente por orden de Augusto, que es el que se impone a Marco Antonio en la batalla de Actium, donde supuestamente los aliados de Marco Antonio tenían ganada la batalla, pero la nave insignia de Cleopatra abandona el campo. Marco Antonio la sigue, que a todo esto tenía un romance con Cleopatra. Son derrotados por el sobrino de César, que después va a ser, como usted dice, Octavio toma el poder. Octavio Augusto, después va a ser Augusto. Se funda el Principado, queda abolida la República, y Cesario va a mandar, es enviado a asesinar. Su sola existencia comprometía el poder en Roma. Héctor, hemos tenido un programa bastante apasionante en el día de hoy. Quería rubricar que la figura de Julio César es importante porque es una especie de bisagra en la historia. No, indudablemente, yo creo que es uno de los hombres más determinantes de la historia de la humanidad, es Julio César. Y todos perseguían la imagen de Alejandro Magno, todos querían ser como Alejandro Magno. Claro. No hay que olvidarse que Alejandro Magno a los 30 años había hecho todo un imperio, había conquistado, había llegado hasta la India. Y en homenaje a Alejandro Magno se fundó la ciudad de Alejandría en Egipto. Pero convengamos que las conquistas romanas, no tanto por la extensión, sino por el legado cultural, el legado filosófico, artístico y científico que hasta el día de hoy tiene una influencia decisiva en la historia de la humanidad. ¿Le quiere dejar un poquito a la audiencia? Claro, no, hay una cuestión. No había un oyente que se había comunicado que quería hablar con nosotros. Sí, lamentablemente no ha salido hoy al aire, lo vamos a tener que sacar para la próxima porque no llamó. ¿No llamó?
Porque, no llamó finalmente. Porque te había dejado un mensaje. No, porque me quedé pensando en las cuevas de Atapuerca. Espere que tenemos una comunicación de último momento. Se va a meter la persona, un saludito porque ya no tenemos que ir. Si no, nos van a agarrar y nos van a quitar la radio, hombre. Bueno. Y claro. Y bueno, pero no podés dejar... Don Héctor, ¿cómo le va, mi queridísimo amigo? Hola, por eso. Era vos que estabas... Julieta Vizcaya Mariscal, que está hablando directamente de Burgos. ¿Viste? Claro, siempre con los huesos, pero bueno, ahora por Burgos. Claro, si habías comentado, habías dejado un mensaje diciendo que ibas a comunicarte con nosotros, de allá, desde España. Otro día... No he podido hacerlo justamente porque me he quedado comiendo unas tapas con un buen moscatel y se me pasó el horario con amigos y bueno, después nos fuimos a algunos lugares y hemos echado un par de cubatas y bueno, no hemos podido aparecer, pero prometemos que para la próxima vez vamos a hacer una salida muy especial y comunicándonos con todos ustedes en este interesantísimo programa, ya que estuvo hablando de los besos. No le voy a hablar de allá de ese lugar que usted mencionaba. Ahora me despido porque me están esperando. Acá estamos con unas tías y bueno, vamos a salir a bailar un poco. Bueno, a ver si podemos burlarlo de la pandemia del coronavirus porque nos llega a agarrar una guardia civil y no contamos el cuento. Bueno, pero me gustaría que te comunicaras en otro momento y hablamos de Burgos y de la cueva de Atapuerca y sobre todo del Museo de la Evolución que tiene los restos fósiles justamente. Pero si usted quiere yo le hablo, pero para la próxima, y si quiere le hablo en la próxima hasta el subcampeador, pero bueno, en este momento está esperando, me está haciendo señas, bueno. Para la próxima le hablamos y salimos en el Arcón Cultural. Bueno, sí, andá, que si no se van a enojar tus amigos y tus amigas, andá. Hay una diferencia. Un saludo a usted. Gracias. Y al otro tío, al argentino, a Carlos. Sí. Carlos, sí, por supuesto, pero vamos a hablar de ese tema. En otro momento. Hablamos con mucho gusto. Quédese tranquilo, Jordi. Héctor, nos despedimos hasta el próximo Charleta por FM Arcón Cultural, que se transmite, por supuesto, con el auspicio de conchispa.com, las obras de hcreis.blogspot.com y Diario del Politicón de Risaralda, del politicón.com, junto a su suplemento Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches y hasta mañana. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo sapiens sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero.